Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas tardes para todos ustedes, para todos nuestros compañeros y compañeras que nos estén escuchando. Iniciamos otro lunes más con Añoranzas de electricistas. Me he encontrado varias veces en la revista Lux algunos artículos bastante interesantes, propiamente teóricos, de discusión política, de argumentos ideológicos fundamentales, y de alguna u otra manera, no sé por qué no los he comentado aquí, pero vamos a empezar ahora este tratamiento. El único artículo propiamente teórico que ya comentamos, que fue muy interesante, que desde una perspectiva integral de las lecturas de Marx, Pablo González Casanova nos dio una visión de una perspectiva donde trataba de refutar, aunque en realidad lo amplía, trataba de refutar una visión economicista, para estudiar problemas sociales del país, diciendo que sí, que el problema económico es interesante, es importante, pero que se veía en el complejo de la sociedad y de los hombres una perspectiva integral más compleja. Por ejemplo, en cultura, entonces lo económico es importante, pero del mismo tamaño de importancia que la cultura. Y lo que comentábamos es que Pablo González Casanova tiene este primer artículo, se lo publican porque, como él llegó a decirlo, necesitaba dinero, ganarse unos pesos para poder mantenerse en sus estudios. Recién su padre había muerto y la familia se había quedado sin el apoyo principal. Él, por su parte, necesitaba encontrar una capacidad económica que le permitiera continuar sus estudios. Estaba dedicado a sus estudios. Ya lo habían metido una vez en una carpintería y había demostrado su ineficaz inoperancia para intentar ser carpintero. Entonces dijo decididamente, sí tengo que ponerme a estudiar, es lo que me agrada, es lo que me gusta. Y en algunas entrevistas recientes, ya grande, Pablo González Casanova ha mencionado que escribe los crucigramas de la revista Lux y que por cada crucigrama le pagaban. El artículo que aparece también se lo pagaron. Suponemos nosotros que como su tío, el ingeniero Casanova, era parte del comité central, pues de alguna manera le facilita, lo pone a trabajar, claro, le pone a hacer tareas y publican sus cosas. Entonces la primera lectura teórica exclusivamente que hemos hecho de artículos que aparecen en Lux fue esa, donde él quiere entender que Marx no quiere decir que se equivoca, que está completamente equivocado y que la situación social de los hombres, que las relaciones sociales que se dan en una sociedad determinada, incluso en la capitalista, aunque son importantes las cuestiones económicas, no son definitivas y que hay que tener una perspectiva integral. Eso ya lo comentamos. Lo que más nos admiraba, y lo dijimos también, es que está en formación, está discutiendo uno de los, digamos, hipótesis centrales que se consideraba marxistas en aquella época, aunque hay que reconocer que es un marxismo donde se está leyendo más, donde no se tiene una comprensión cabal de lo que es precisamente
una interpretación histórico-concreta del momento histórico-concreto específico en sus múltiples determinaciones. Esa lectura ya la tiene Pablo González Casanova, y como la idea dominante es dos fracciones, la estructura económica, de donde se levanta la superestructura ideológica. Ese esquema a él no le parece correcto. Él muestra que hay una interdependencia, unas relaciones entre el conjunto de la sociedad, sí, entre ambas cosas, esferas económicas, esferas políticas, culturales y el lenguaje, principalmente lo subjetivo y el hombre, como eje central de un postulado de la sociología, y eso es lo que leímos la vez pasada. Por supuesto, nos llamó mucho la atención, insisto, en que el artículo está hecho cuando Pablo González Casanova tiene 15 años. Como sabemos, ya va a llegar al siglo, ya lleva más de 90 años, y Pablo González Casanova, ese pequeño escritor de los 15 que escribió ese artículo, lo va a convertir años después en un excelente marxista, siempre vinculado con las causas del pueblo, uno de los mejores defensores y luchadores de los zapatistas en una visión nueva, integral, con una perspectiva como la que él proclamaba en 1935, pues se está encontrando de nueva cuenta. Quizá un día comentemos uno de sus recientes libros donde tiene esa perspectiva metódica de una concepción necesariamente integral, donde todas las ciencias deberíamos de participar en la construcción de una perspectiva diferente, alternativa de sociedad, alternativa de investigación de la sociedad y por supuesto de proyectar un mundo diferente. Bien, en 1970, perdón, casi se me pasa, como siempre, añoranzas de electricistas es posible gracias a la participación, al esfuerzo, al equipo, al trabajo de Radio ESME. Casi se nos olvida, pero sabemos que gracias a ellos podemos estar lunes a lunes en esta añoranza de electricistas. Bueno, ante la ausencia que casi cometo, a lo que voy es a lo siguiente. Justo encontré que en la revista Lux, justo cuando el compañero que comenté la vez pasada, un compañero jubilado que vivía en Querétaro, recientemente fallecido, cuando coordinaba la revista, él tuvo la atinada, pues digamos, idea oportuna de publicar unos folletos de Martha Harnecker. Se hicieron famosos estos artículos de Martha Harnecker en folletos pequeños donde por entregas cada folleto planteaba un asunto específico de la lucha de clases, su oportunidad que ella consideró en su momento es que la formación política de los trabajadores, de los obreros, del campesino, del proletariado en general era indispensable. Él fue estudiosa y fue alumna de Louis Althusser, un sociólogo y filósofo francés muy importante, miembro del Partido Comunista Francés, donde vemos, como el caso de Martha Harnecker y Louis Althusser, un compromiso de los sociólogos de la ciencia social con los movimientos populares campesinos. Louis Althusser fue moda, llegó a México justamente cuando, por ejemplo, yo estaba todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y llegó con un texto que causó un revuelo increíble. Para leer El Capital se llama todavía, y es una lectura obligada para el debate, y esto es lo que hay que considerar. Lo de Martha Harnecker, por eso lo comento, que les voy a dar lectura a uno o dos de los folletos, o aparte solo de esos folletos que son muy importantes
para que veamos la actualidad, la pertinencia y la oportunidad que se tuvo en los años 70 de publicarlos de manera íntegra y van intercalados. No, en realidad creo que van parte de la propia revista Lux, y entonces el debate teórico, político, ideológico se hace muy importante. Y bueno, les digo que de alguna manera yo había, pues no sé si soslayado o no, pero los dejaba para después. Y vamos a empezar, antes que Marta Harnecker, acabo de encontrar dos grandes artículos, también en la revista Lux de 1972, de Vicente Lombardo Toledano, La teoría sindical, así se llaman. Como les digo, Lombardo Toledano le publicaron en dos partes estas lecturas sobre la teoría sindical. Son en entregas, son 8 por cada artículo. En una revista salen 8 páginas y en la siguiente la segunda parte con 8 páginas. Es muy interesante discutir esta propuesta. Lombardo Toledano es un debate sí teórico pero histórico. Ubica el desarrollo del movimiento obrero a partir de las dirigencias, especialmente de la dirigencia de la CTM. Se brinca precisamente el surgimiento de la CTM como tal para caer en el debate que se propicia en 1937, justo donde el ESME y varios sindicatos nacionales de industria discrepan de la política. A partir de lo que él cuenta en esta teoría sindical, él comenta cómo los comunistas, muy maquiavélicos, se quisieron aprovechar y apoderar de la CTM. Llama la atención porque Vicente Lombardo Toledano durante mucho tiempo fue considerado el marxista por excelencia del país. Era el contacto directo con el partido de la comunista de las repúblicas socialistas, de la URSS, y era el mexicano reconocido por aquel partido comunista ruso, bueno, soviético más que ruso, y entonces tiene un reconocimiento de intelectual muy fuerte. Sí parece ser que fue gracias a él que se da una difusión muy amplia de las lecturas de Marx. También llegan en aquella época, y todavía cuando yo era estudiante en la facultad, en 68, 69, 70, en los 70, las obras del Partido Comunista Ruso llegaban, ediciones de lenguas extranjeras, tanto rusas como chinas, y entonces tenía uno a la mano lecturas significativas del pensamiento socialista. Bien, lo que vamos a leer, todo esto para decirles, en realidad, previo a esta lectura de los artículos de Vicente Lombardo Toledano y algunos de los folletos de Marta Harnecker sobre la lucha de clases, lo que les voy a leer, y fue llamativo, no pude evitarlo, un artículo del compañero Humberto Arroyo que salió la parte final de la revista de 1971, y que en el momento se está discutiendo en el sindicato los estatutos, se quieren modificar, está el proyecto de unificación de los sindicatos electricistas, se quiere modificar por una parte los estatutos de 1956, y en perspectiva hacer una propuesta a nivel nacional de estatutos que pudieran unificarse, que pudieran unificar a los tres sindicatos que, como sabemos, ya existían en la época. Bueno, no, para los 70 solo quedan dos sindicatos. Como sabemos, en la nacionalización de la industria eléctrica se unifican los dos sindicatos de Comisión Federal de Electricidad en el SUTER, y viene el debate
sobre la unificación ahora con el ESME. Habíamos comentado ya que el proyecto unificador inicial, que se llamó el convenio tripartita, implicaba a estos dos sindicatos, y como observador, pero observador cercano, digamos con voz pero no con voto, iba a ser el ESME, con este convenio tripartita, y se realiza el siguiente convenio cuatripartita, donde ya el ESME es parte, pero habíamos comentado en el debate interno en el ESME, la propuesta del convenio cuatripartita era de Aguilar Palomino, secretario general de aquella época, en un convenio que se hace entre Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz, y los dos sindicatos que eran todavía de CFE más el ESME. El convenio cuatripartita es criticado, detenido, y en votaciones que se acercaban ya en el ESME, el grupo de Luis Aguilar Palomino fue derrotado en elecciones, y llegó un nuevo grupo muy interesante, que ya hablaremos de él, de Jorge Torres Ordóñez, donde había 4 dirigentes muy importantes, como Fuentes Briceño en la Secretaría de Trabajo, como Julio Pineda en la Secretaría de Educación y Propaganda, y por supuesto el secretario del Exterior. Incluso parte de este grupo tenían apoyando a Luciano Galicia. Entonces, no, perdón, me equivoqué, Luciano Galicia es de la época de Palomino. En fin, este grupo detiene el convenio cuatripartita, no se llega entonces a unificación de los sindicatos, y en este ambiente de reforma de estatutos hay muchos artículos que justo por eso podemos dedicarnos ahora a discutir teóricamente las propuestas, ¿no? Quizá comparemos, podríamos hacer de 2-3 revistas la comparación justo con la propuesta de la teoría sindical de Vicente Lombardo Toledano, para que veamos cómo va implicándose este debate político-ideológico en el ESME. Bueno, Arroyo, el compañero Arroyo Humberto Arroyo, publica en relación a los estatutos una modificación que él quiere que se haga. El título de su artículo se llama En 1940 el pueblo mexicano rechazó el socialismo. Una verdad histórica como punto 1 y reforma a los estatutos como punto 2. Arroyo dice lo siguiente: el artículo 83 de nuestros estatutos dice que el contenido de nuestra revista Lux no debe apartarse de la ideología genuinamente socialista. Ya desde el inicio y por estos primeros 3 renglones llaman la atención. Dice Arroyo, este artículo, el 83, es contradictorio del artículo 6, que habla de los objetivos del sindicato, de defender y ampliar las prerrogativas que la ley y el contrato colectivo conceden a sus agremiados, y de realizar de preferencia el bien del individuo en un sistema económico justo que permita vivir holgadamente del producto de su trabajo. Bueno, está ya citando aquí de manera tangente, parcial, el objetivo del artículo 6. Porque lo que dice bien es cierto, es que se debe ver primero el bien colectivo en vez del individuo, que debe estar por encima el bien colectivo que el del individuo, y que habla de que debe haber un sistema económico donde ningún hombre pueda vivir del producto del trabajo de los otros. Es decir, está en el objetivo del
artículo sexto, que no hay explotación del hombre por el hombre. Sí dice lo que pone al final, que le permita vivir holgadamente del producto de su trabajo, previo a que no sea explotado. Ya aquí, como todo buen artículo que merece ser debatido, que tiene una propuesta política ideológica, ya empieza con señalizaciones parciales. Y dice él, por supuesto, que se contradicen, que cómo puede haber una ideología genuinamente socialista donde él subraya que primero debe verse el bien del individuo en un sistema económicamente justo. Bueno, como sabemos, ya él está queriendo ganar el debate con unas premisas que no están. Estos objetivos los vamos consiguiendo paso a paso, dice Arroyo, al amparo de nuestras leyes de trabajo, en el sistema económico en que vivimos, que contempla la libertad de escribir, de conciencia, de viajar por todo el país y de entrar y salir de nuestro territorio, etc. Ya hace aquí una relación entre la Constitución, en aquel tiempo el capítulo primero de garantías individuales y los objetivos del sindicato. Como vemos, está tratando ya de una, pues llamémosle trampa conceptual o literaria, si se quiere. Y ya estamos previendo lo que va a decir. No vamos a adelantarnos, sino vamos a leer para que veamos cuál contradicción dice él que se está presentando en esta lectura que él propone de los estatutos. Continúa Arroyo. Salta a la vista la contraposición del artículo 83, porque en un sistema socialista perderíamos todas las conquistas de nuestro contrato. Empezaríamos con perder las casas que nuestras estructuras actuales nos proporcionan con facilidades, pues los compañeros electricistas que vinieron de Rusia y visitaron nuestra colonia electricista se asombraron, entre otras cosas, de que una sola familia habitara dichas casas, pues dijeron que esas casas deberían ser para 4 o 5 familias, como lo hacían en su país, y no habiendo propiedad individual, nadie tiene derecho a poseer ningún bien, ni siquiera una carcacha. Bueno, ya aquí en lo que decíamos, ya está diciendo que no puede haber propiedad privada en la URSS. Y llega al extremo de decir que ni una casa, ni un coche, ninguna propiedad privada. Lo cual es una perversión completa de... Había dificultades, por supuesto. Rusia soviética tiene dificultades, pero no son de este tipo, ¿no? Y él entonces ya antepone un prejuicio. Tampoco tenemos la constancia de lo que nos está diciendo. Cuando se festejaron los 50 años del sindicato y vinieron invitados, especialmente los rusos, ya comentamos en el artículo, en la reseña correspondiente de Añoranzas de Electricistas, cómo este tipo de informaciones no trascendió en la revista y vinieron invitados especialmente los de los países socialistas. Y hubiera sido muy interesante que estas cosas no quedaran a este nivel, porque no podemos contratarlo, es su dicho contra una perspectiva que desconocemos, cómo y qué expusieron los trabajadores electricistas del Soviet. Dice, nuestro sistema de capitalismo es de capitalismo individual, dice Arroyo, que nuestros gobiernos de la Revolución de Justicia Social están haciendo cada día más extensivo a las mayorías, y todos sin excepción luchamos por tener un capital que lo representan en primer lugar nuestros muebles. Bueno, ahí entonces todos somos bien capitalistas. Si ven atrás mío, están mis propiedades y muebles.
soy un poderoso capitalista individual. Y bueno, es una confusión ideológica muy fuerte. El capitalismo es y sobre todo el que surge de la Constitución de 1917 es extremadamente excluyente, hay injusticia, no es un gobierno de la Revolución de Justicia Social, no lo ha sido las mayorías en términos estrictos en todos estos años, incluyendo ahora y sobre todo en tiempos neoliberales. Esa justicia social no es extensiva a las mayorías y no estamos luchando por tener un capital, si acaso una pequeña propiedad, y peleamos porque incluso sea a través de instituciones estatales que se pueda tener, por ejemplo, en este caso, casas para los obreros. Pero, bueno, él dice, Arroyo dice que sí, que tenemos gobiernos de la Revolución de Justicia Social y que el objetivo de estos gobiernos es que se implante un sistema de capitalismo individual. Él insiste en esto. Dice, por el contrario, en el sistema también capitalista del bando socialista, aquí ya lo está calificando al sistema capitalista ruso, soviético, no tienen derecho a tener un capital. El único capitalista es el gobierno. El único patrón que se aprovecha de la plusvalía del trabajo de sus ciudadanos, incluyendo a sus emancipadas mujeres que trabajan de albañiles y otros trabajos rudos. Aquí ya les salió incluso el sesgo machista. No, ya han avanzado tanto que las mujeres ya trabajan. Ya son trabajadoras rudas, ya son albañiles, oh sorpresa. Pero, y dice que esas emancipadas mujeres, está criticando incluso que las mujeres pueden tener trabajos rudos. No solo está diciendo que nuestro capitalismo es individual y se le olvida realmente el tamaño de capitalismo global, general, imperialista que tenemos en el país. Y continúa Arroyo, y hablando concretamente del socialismo en Rusia, allí no les permiten a los ciudadanos viajar por su país libremente, y mucho menos salir. Las fronteras están resguardadas con alambradas, y en las costas del Mar Negro no les permiten estar en las playas después de las 6 de la tarde, para que no se escapen los esclavos de su inmensa prisión. Tampoco existe libertad de conciencia y combaten todas las religiones, aunque han dejado algunas iglesias para las ancianas. Oigan esto, para las ancianas, que les sirve de propaganda para el turista. Tienen una constitución donde les conceden todas las libertades menos la libertad de aplicarla. Y a los escritores rusos les permiten publicar sus libros, pero sin apartarse de la ideología genuinamente socialista, tal y como nosotros nos obliga el mencionado artículo 83 de nuestros estatutos de tipo totalitario. No obstante, que estamos en un país libre y no socialista, vulnerando los derechos de los ciudadanos que marca la Constitución de 1917. Por tanto, ese párrafo debe eliminarse de nuestros estatutos para ser consecuentes con una auténtica democracia ahora que estamos en plena reforma. Como pueden darse cuenta, parte de lo que nos quiere contar Arroyo, donde no demuestra precisamente que eso sucede, no puede checar, por ejemplo, lo que dice la Constitución rusa y ponernos el artículo y bueno, está olvidando o no conoce, yo supongo que está olvidando el tipo de desarrollo capitalista
el tipo de desarrollo de la Revolución Mexicana, para usar sus términos, que estamos viviendo, ¿no? Recién acaba de suceder en esta revista, acaba de tomar el poder Luis Echeverría. Previo a este artículo, por cierto, hay un discurso de Luis Echeverría sobre la libertad sindical que debe existir en el país. Para la siguiente sesión, porque como siempre no vamos a acabar, voy a traer a colación unos de los párrafos donde asiste Luis Echeverría al Congreso de la Federación de Trabajadores Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal y felicita a los setemistas de esa federación por estar al tanto de el crecimiento y desarrollo de la democracia sindical en México. Entonces lo voy a traer a colación para que veamos, y se le olvida, insisto, cómo acaba de suceder, él como secretario de Gobernación y Díaz Ordaz como presidente, de masacrar a unos jóvenes que querían justo lo que él dice que aquí vivimos, un uso pleno en todos sus derechos de la Constitución de 1917. Bueno, noto, insisto, que hace un uso. Bueno, lo primero que es de llamar la atención es que los estatutos son totalitarios. Ya, esto es olvidar todo el conjunto de propuestas y, por supuesto, no conocer la ideología genuinamente socialista. Y está confundiendo un régimen soviético que efectivamente tuvo muchos problemas con el conocimiento concreto de Carlos Marx y Federico Engels, por mencionar a dos nada más. A los teóricos fundamentales de esta teoría del pensamiento social. Por cierto, se están cumpliendo los 200 años de Federico Engels, y hoy conviene, en medio de este movimiento de las mujeres, que se volviera a leer el trabajo sobre el surgimiento de la familia y el Estado, porque él califica justo el surgimiento de la familia, la propiedad privada y el Estado, descubre en su raíz y esencia el Estado, el papel del hombre en este dominio como eje vertical del capitalismo. El primero función social de dominio es en la familia, dice Engels, y del hombre sobre la mujer. Y por supuesto el sistema capitalista en general está determinado justo a través del salario, de la retribución, de la perspectiva de este tipo. Bueno, nos quedamos con que Arroyo dice que los estatutos son totalitarios. Se nos acabó esta añoranza de electricistas y regresamos dentro de 8 días para continuar este debate político-ideológico acerca de los estatutos, y precisamente para que no se queje Arroyo, le permiten en la revista publicar esta propuesta calificando a los estatutos, en especial el artículo 83, de totalitario, que no debe ser. Hay que borrar ese artículo de los estatutos, quitarlo, es pecaminoso, es un peligro para el ESME. Hasta el próximo lunes, nos vemos en otra añoranza de electricistas.